Saludos estudiantes del curso Sistemas Operativos. Les habla su profesor Gilbert Chávez. Es un placer para mí estar con ustedes en esta clase sincrónica del día de hoy correspondiente a la semana número 2 del curso. En esta semana pues tenemos que ver este tema 1 que tiene que ver con la introducción a los sistemas operativos. Y pues ya casi vamos a dar inicio a la presentación correspondiente. Bien, iniciamos con este tema 1 que tiene que ver con introducción a los sistemas operativos, un tema sumamente importante, y aquí vamos a abarcar, este es el contenido, que es un sistema operativo, la perspectiva histórica de los sistemas operativos desde el punto de vista del usuario, desde el punto de vista del sistema, desde el punto de vista de las aplicaciones, y después tipos de sistemas operativos, la estructura de los sistemas operativos, los servicios, las funciones y las expectativas futuras. Bueno, la primera pregunta que nos planteamos siempre por ahí es cuando hablamos de sistemas operativos es ¿qué es un sistema operativo? Siempre es la pregunta inicial que toda persona, sobre todo si está en el ámbito de la informática, se puede plantear. Y entonces, quizás respondiendo un poquito de esto, podríamos pensar en un programa de arranque. Eso recuerden cuando nosotros arrancamos la computadora y entonces se pone ahí, comienza a cargar una serie de utilitarios o comienza a cargar ahí cosas, normalmente en la pantalla negra al inicio, no sabemos qué está cargando, bueno, eso es un programa de arranque. Se carga la memoria ROM, ROM es memoria solo lectura o read only memory, o se carga ya a nivel de firmware, algo que se llama el EEPROM o el EEPROM, que esto quiere decir, esto es Electrical Erasable Programmable Read-Only Memory, o que se conoce como la ROM programable y borrable eléctricamente. Es un tipo de memoria ROM, pero que puede ser programada, puede ser borrada o puede ser reprogramada. ¿Okay? Se inician registros a nivel de CPU. Cuando hablo de CPU, hablo de procesador. Siempre hagan esa analogía. CPU es unidad central de procesamiento o el procesador. Entonces se inician registros de CPU, controladores, memoria. Se carga y se inicia el sistema operativo. Se carga y se inicia el sistema operativo. Se carga en memoria el kernel. El kernel es el núcleo del sistema operativo. Se conoce como kernel. El sistema operativo carga en memoria, el primer proceso es el init, normalmente el primer proceso del sistema operativo es el init, y espera una interrupción, un suceso, pues una interrupción de software, una interrupción de hardware. El software puede generar una interrupción mediante una llamada, ya sea de sistema o de monitor, a través de un vector de interrupciones, y pues se lanza el intérprete de órdenes y la interfaz gráfica. Normalmente cuando nos llega ahí la interfaz gráfica, que es donde nos pide autenticarnos a un dominio, si estamos hablando de una interfaz gráfica, o puede ser que nos lleve a un shell, ¿sí? A un intérprete de comandos, y pues ahí ya como usuarios expertos tendríamos que comenzar a indicarle los procesos que queremos ejecutar, los comandos que lance procesos que deseamos ejecutar. Ese es como el primer approach, como la primera impresión que tenemos cuando pensamos en un sistema operativo. Y entonces, por ahí contestando siempre a esta pregunta de qué es un sistema operativo, podríamos decir que es un software que se ejecuta en modo kernel. Por ahí Tannenbaum dice eso, que es un software que se ejecuta en modo kernel. Lo que pasa es que sí, a ver, eso no siempre es cierto. Podríamos decir que provee un conjunto de funciones necesarias y que se utilizan en diversos programas de aplicaciones de la computadora. ¿Okay? También podríamos decir eso, podríamos decir que el sistema operativo es el intermediario entre el usuario y el hardware, que es el que permite ejecutar programas, eso lo hace que sea práctico y eficiente, que es este software para gestionar hardware, y que ese sistema operativo varía enormemente según su configuración. Es decir, no es lo mismo tener un sistema operativo para frameworks, para mainframes, que son equipos grandes. Los mainframes ya vamos a ver un poquito la historia, y ustedes seguramente lo vieron ahí en el video. Eran equipos
computadoras enormes que existían sobre todo a nivel de grandes organizaciones. En el caso mainframe, el sistema operativo serviría para optimizar el uso del hardware. No es lo mismo que tener un sistema operativo para computadores personales, ahí pensado más en las aplicaciones y en algunos juegos. No es lo mismo tener un sistema operativo para laptops, que también pues una laptop más compacta puede ser que una laptop tenga menos recursos o más recursos dependiendo de qué tipo de laptop es. También que los sistemas operativos están diseñados para ser prácticos, para ser eficientes o para los dos. El sistema operativo puede estar diseñado para ser práctico y para ser eficiente. ¿Okay? Cuando uno también habla de un sistema operativo, o podría pensar a nivel de un sistema informático en general, no solo un sistema operativo, podría pensar con un sistema informático global de que debería contemplar en la parte de hardware todo lo que tiene que ver con el CPU, la memoria, los dispositivos de entrada y salida. A nivel de sistema informático, contemplar el sistema operativo que lo va a soportar, los programas, los aplicativos, en este caso ofimática, compiladores, exploradores, después también el componente humano, los usuarios, ya sea personas, ya sea máquinas, computadoras, todo eso debería contemplar el sistema operativo. Si nos vamos ya ahora sí aterrizando un poco más todo esto, podríamos decir entonces, ya vean que andamos buscando una definición de sistema operativo, de que es un programa que actúa como intermediario entre el usuario de la computadora y el hardware. Y que de aquí entonces podríamos también decir, como parte de esto, que es el conjunto de programas destinados a permitir el uso apropiado de las partes físicas del ordenador, o sea, el hardware. O podríamos decir, es el software que se ejecuta en modo kernel. Esto está en el libro Tannenbaum, Tannenbaum lo sostiene, y que provee funciones necesarias y utilizadas por diversos programas de aplicaciones y los vínculos necesarios para controlar y sincronizar el hardware. ¿Okay? Los objetivos del sistema operativo. El sistema operativo como tal tiene varios objetivos. El objetivo general de un sistema operativo es que permite optimizar todos los recursos del sistema para soportar los requerimientos. Ese es el objetivo general. Optimizar todos los recursos del sistema para que pueda soportar todos los requerimientos que tenga o que le lleguen a través de las aplicaciones que se están ejecutando, los procesos en segundo plano o del mismo usuario. Y los objetivos específicos son transformar el complejo hardware de una computadora a una máquina accesible al usuario, lograr el mejor uso posible de los recursos o hacer eficiente el uso de los recursos. ¿Ok? Eso es importante. Bien, me gusta siempre traerles este slide que tiene que ver con estadísticas. ¿De dónde tomo estas estadísticas? Están ahí en línea, las pueden consultar en w3counter.com de GlobalStat. Son estadísticas, estas las actualicé, estas están actualizadas al 31 de julio. Y bueno, aquí podemos ver información. En este caso vamos a ver diferentes tipos de información. Vamos a ver primero esto que tiene que ver con los browsers. Y vamos a ver, esto es una tendencia, son tendencias mensuales. Dice que, por ejemplo, Chrome tiene un 67% de uso, o sea, el 60% de las personas utilizan el Google Chrome como su navegador. El 16.6% utiliza Safari. Safari está más pensado, este 16.6% de la población que utiliza equipos tipo Apple, porque Safari es el cliente web por default de Apple. Después el Internet Explorer y el Edge, vean que todavía se resiste ahí a morir. Vean qué interesante es esta gráfica, porque esta gráfica, y ahora uno ve Chrome ahí a la cabeza, pero cuando yo comencé a mostrar esta gráfica en este mismo curso de sistema operativo, era el Internet Explorer el que estaba en un 70%, arrancó como con un 80%, y había una lista inmensa hacia abajo de una serie de navegadores que estaban dando sus primeros pasos en cuenta el Google Chrome. Vea cómo se ha invertido esto a través del tiempo, que ahora más bien la mayoría de las personas utiliza Chrome, la población de Apple pues utiliza Safari y apenas 4.7%
utiliza ya sea Internet Explorer o el Microsoft Edge, que yo siento que el Microsoft Edge sí es un poquito más estable con respecto al Internet Explorer, pero a ver, la gran verdad de esto es que ya estos browsers de Microsoft estaban satanizados y la gente seguramente no le ha dado la gran oportunidad al Edge. Chrome, yo también soy usuario de Chrome y la verdad es que si algo funciona bien, no lo vas a cambiar. Firefox estuvo en aquellos tiempos cuando Internet Explorer estaba a la cabeza, estuvo por ahí liderando, era como el segundo, pero ha decaído seguramente no a través del tiempo. Los propietarios no han hecho las actualizaciones y el versionamiento indicado, no le han dado bastantes bondades y la gente pues lo utiliza poco. Y el Opera apenas el 1.1%. De esos he utilizado todos, la verdad. Y les puedo decir que cada uno tiene sus pros y sus contras, pero sí puedo decirles que los he utilizado todos. Vamos a ver, eso es con respecto a los web browsers. Después también podemos ver el top de las 10 plataformas que se están utilizando o que más se están utilizando hoy en día. Vean que Windows 10 está liderado. Esto también al inicio, cuando mostraba estas estadísticas, Windows 7 en aquel entonces, o Windows Vista, qué sé yo, lideraba con un 70-80%. Vean cómo han cambiado las cosas. Ahora sigue liderando, pero con un 20%. El 20% de los usuarios utiliza Windows. Vean que el 15.7% de los usuarios utiliza Android. Interesante. Aquí se mezclan las plataformas desktop y con las plataformas smartphone o tablet y todo lo demás. El 13.25% utiliza el iOS, la versión 14, Android 11, el 9, y vean que aquí viene el mundo de los Android, porque hay varias versiones de Android. Por ejemplo, en la versión 11 de Android, el 9.39. O sea, si sumamos, nos damos cuenta que Android está por encima de Windows y sumamos las tres versiones. Vean, 9, más 6, 15, apenas por encima, más 6, 21, pero está por encima de Windows, sumando las tres versiones de Android, 11, 9 y 8. En el Mac Operating System, la versión 10, es un 6.44, Windows 7 todavía, vean ustedes, todavía está ahí en boga Windows 7 con un 5.68, Android 5, no, mire, Android sí ganaría, porque ahora súmenle a ese 21, 4 más 25, 27%, 27.7%, casi el 28% de los usuarios utilizan plataformas basadas en Android. Android y sistema, Android como sistema operativo. ¿Okay? Entonces vean qué interesante que está esto. Vamos a ver por acá. ¿Qué más tenemos? Tenemos ahora acá el top 10 de los web browsers. Bueno, ya lo habíamos visto allá arriba, pero este es en más detalle. ¿Cuál versión de Chrome? Ahí ves, la versión Chrome 9.1, Safari 14, Chrome 9.2, el UC 13, el Edge, que es el de Microsoft, Chrome, Samsung. Está como más detalle. Y después, aquí ya en este otro punto que tenemos acá, más a la izquierda les agregué también este top 10 de resoluciones de pantalla. La 1366 por 768 es la que lidera ahí, ¿sí? Así esa es la versión que está liderando. Luego la 1920 por 1080 con un 637 y ahí 640 por 360. Esa se rehúsa a morir, todavía está ahí, increíble, pero cierto. Y pues ahí va, un segundito acá. Vean que ahí la 812 y al final la 1024, se usó bastante, yo la usé mucho, 1024 por 768, ahora apenas tiene un 307, ahora de hecho creo que la resolución que estoy utilizando es esta, 1366 por 768. Pues acá está esta información, recuerde que la pueden consultar en esta página www.w3counter.com y estadísticas globales. Por ahí ustedes pueden consultarla. Pero esto está actualizado al 31 del 7 del 2021. Se va actualizando. Lo actualiza mes a mes va actualizando. Entonces es un dato bastante
la verdad bastante interesante que me gusta siempre agregar por acá. Bien, vamos a ver, seguimos en esta línea de los sistemas operativos y que persigue, ya voy a dar paso a esta mano levantada, ocultar el hardware feo con abstracciones hermosas. Eso es lo que persigue todo sistema. También, ¿qué es lo que se persigue o qué perseguiría todo usuario cuando utiliza una computadora? De hecho, mucha gente ni siquiera sabe que lo que tienen ahí es un sistema operativo. Ellos dicen, es el Windows. ¿Y qué es eso? No? Yo no sé, es el Windows, ahí está. Entonces yo ahí entro y ya, ¿qué versión? No, no sé, no tengo idea. Bien, está bien, no, no. A ver, como usuarios no tendrían por qué saber eso. Lo que persigue todo sistema operativo es ocultar lo feo del hardware. El hardware es feo, ¿no? De una computadora ahí, pues esos cables y la placa principal y esos ventiladores que tienen que estar enfriando todo. Y a ver si algún cablecito se atraviesa ahí, comienzan a sonar horrible y todo. Eso es lo que persigue. ¿Sí? Queremos que esa parte fea, como aparece acá, muy, muy ingratos, como se dibuja, pero que esa parte fea del hardware se quede ahí abajo, en una capa oculta, capa de hardware. El sistema operativo es ese que, ente que está aquí intermedio y que me va a permitir a mí ocultar esa parte fea para darle lugar entonces ahora sí a la interfaz bonita, la interfaz final, lo que el usuario ve ahí. Por eso a veces cuando los Windows se crashean y pone ese pantallazo azul y el usuario se asusta todo porque y tiene razón, ¿qué pasó aquí? ¿Verdad? A ver, el sistema operativo debería recuperarse de errores sin que el usuario se entere que estaba pasando por problemas ahí que pudieran afectar su integridad. ¿Ok? Y vamos a ver qué más por acá. Los componentes de un sistema operativo. Pues, a ver, igual vean que esto es un vistazo como por capas también, bastante interesante. Y vamos a ver que acá más abajo tenemos el hardware, la parte física. Después por ahí encima tenemos este intermediario que es el sistema operativo, que recuerden una parte de la definición es que sirva como interfaz entre el hardware y el usuario. Acá tenemos los programas de aplicación y de sistema y por ahí, qué sé yo, podría ser que algún usuario esté accediendo a través de, o esté utilizando un editor de texto, que algún usuario esté utilizando algún gestor de base de datos, que algún usuario esté programando y esté utilizando ahí el ensamblador, ahí están generando sus líneas de código, y que algún otro usuario también pueda estar utilizando algún compilador a través de NetBeans, por ejemplo, de Eclipse, que esté compilando algún programa ahí. Entonces, todos estos aplicativos son procesos que algunos, o en este caso, han sido iniciados por el usuario. Otros procesos, millones de procesos, serán iniciados por el sistema operativo y el usuario no se enterará de qué está pasando, pero sí habrán aquí otros usuarios que estén utilizando un browser ahí consultando sus redes sociales y así. Así es como podríamos visualizar los componentes de un sistema informático en este caso. Por acá también, adicional a esos videos que seguramente ustedes ya checaron, les traigo otro que de todas formas les voy a dejar por acá. Y este tiene que ver con la historia de evolución de los sistemas operativos. ¿Okay? Son dos videos, por acá yo se los voy a dejar. El segundo también tiene que ver con evolución del sistema operativo Windows, es bien interesante. También son dos videos. El tercer punto acá tiene que ver con la evolución del sistema operativo Mac. Y el quinto es un documental que de Nat Geo lo han también pasado por cable, por ahí, seguramente lo habrán visto, que se llama Mentes Brillantes, con Steve Jobs versus Bill Gates. Ahí se los dejo, como también de lectura o en este caso de vista obligatoria, esos videos para que los analicen. Ya casi les voy a abrir un espacio para que me cuenten sobre los videos, los que les dejé ahí anteriormente que tenían que consultar. Y acá les voy a dejar esto por una cuestión de tiempo que nos alcanza, no me voy a meter ahí inicialmente, si al final aquí tengo un espacio de tiempo, una ventana de tiempo, pues analizamos un poquito los videos. Bien, vamos a ver la perspectiva histórica de los sistemas operativos, pero en este caso vamos a ver la perspectiva histórica desde el punto de vista del usuario.
¿sí? Y por acá vamos a empezar con el ENIAC, y esos son intervalos de tiempo. Puede ser que ustedes ahí cuando busquen en internet o refuercen con la bibliografía varíe un poquitito, no va a variar mucho. 1945, 1955, máquinas. Esta máquina fue diseñada por este señor Edgar Mauldin y pues era, como dice ahí, un monstruo, la verdad. ¿Sí? Cuando la terminaron, vean lo que dice, qué interesante, cuando la terminaron de construir, el ENIAC llenaba todo un piso, pesaba 30 toneladas y consumía 200 kilowatts de energía de poder, o sea, increíble. Y ahí les pongo el URL para que ustedes vean que el inicio nunca fue o no fue tan soñado como uno creería. Acá estoy haciéndole un zoom a esto. Esto era un monstruo y este monstruo, el ENIAC, tenía seguramente, esto era más circuitos y cables que otra cosa, pero ahí ya la parte automática o lo que ahora vemos nosotros, esos chips miniaturizados, nada de esos conceptos existía y consumía pues toda la energía del mundo y hacía muy poco. Pero bueno, son los inicios de la computación y tenemos que analizarlo. Bien, a través de la historia, es importante decir que los sistemas operativos o la evolución de los sistemas operativos ha estado estrechamente relacionada con la arquitectura de las computadoras. Cuando hablamos de arquitectura de computadora nos estamos refiriendo a la parte física, al hardware de las computadoras, y esa evolución del hardware de las computadoras, de la parte física, históricamente ha ido muy de la mano con la evolución de los sistemas operativos. Y seguramente tiene la verdad, tiene mucha lógica porque al ir evolucionando el hardware, pues el sistema operativo tiene que irse adaptando para que logre hacer match con ese hardware cambiante. Vean que ahora todo es compatible. En aquellos inicios, aquellos tiempos primeros, nada era compatible, nada. Era una carrera tecnológica que iniciaba y todo el mundo iba por su lado y a nadie le interesaba que su producto fuese compatible con nadie. Así funcionaba, era una guerra terrible, era una jungla eso. No digo que hoy en día no lo sea, pero ahora ya hay normas internacionales, lineamientos ya establecidos y de todas suertes si alguien crea algún producto, algún hardware, algún dispositivo y no es compatible con nada, pues nadie se lo va a comprar. ¿Okay? La primera computadora digital verdadera fue diseñada por el matemático inglés Charles Babbage aproximadamente 1792 a 1871. Charles Babbage gastó la mayor parte de su vida y fortuna tratando de construir su máquina analítica, la cual nunca logró que funcionara de manera apropiada, ya que carecía de sistema operativo. Babbage se dio cuenta que necesitaba software para su máquina analítica, por lo que contrató a una joven, vea qué interesante está este dato, llamada Ada Lovelace, y vean ese dato, fue la primera programadora del mundo, una mujer, Ada Lovelace, la primera programadora del mundo. Y el lenguaje de programación Ada, no sé si lo han escuchado, yo de hecho lo he utilizado, lo utilicé en algún momento de mi vida, lleva su nombre. Pero entonces, vean la contribución de la mujer, la contribución inmensa de la mujer, que la primera programadora fue Ada Lovelace. Entonces, orgullo femenino ahí, súper bien. Y en honor a ella se creó o se le puso el nombre de Ada a este lenguaje de programación. ¿Okay? Y bueno, vean que nos vamos a la prehistoria. Años 40, desde el punto de vista de la evolución de las computadoras, fue prehistoria. Y voy a sintetizar ahí como en algunos años, algunos puntos claves. Aquí se construyen las primeras computadoras. Por ejemplo, en 1945 se construye el ENIAC, esto se hizo en la Escuela de Ingeniería Moore, en la Universidad de Pensilvania. Y por ahí, si les interesa, vean que esto está, a ver, en buena teoría, y yo esperaría que así fuese, ya ustedes hicieron la lectura de este capítulo. No pueden quedarse con solo esto que yo les digo aquí, son los videos que les publiqué acá, que ahí les va a quedar en el resumen
del capítulo. Igual también cabe decir que yo lo que publico en mediación es un resumen, no todo esto que les doy acá, esto que les doy es mi guía, es una guía mía para la parte didáctica y lo que les publico es un resumen. Entonces no pueden quedarse con ese resumen, tienen que ver los videos, tienen que consultar las bibliografías del curso para ir al día, ir al hilo, ir entendiendo todo lo que yo les estoy comentando por acá. El ENIAC, a ver, que pues fue la primera computadora, o de las primeras computadoras, significa Electronic Numerical Integrated Analyzer and Computer, y de ahí también el EPSAC y el EDVAC, más o menos en el año 1949. El EDVAC significa Electronic Discrete Variable Automatic Computer, y en el caso de el ENIAC fue financiado por el Laboratorio de Investigación de Balística de los Estados Unidos. Vean que la mayoría de estos inventos o estos primeros pasos de la computación, y históricamente así ha sido con todo, siempre ha sido pensado inicialmente en el ejército, porque el ejército lamentablemente es de las áreas que más financiamiento tiene históricamente y en Estados Unidos. Así nació también el Internet. El Internet inicialmente nació con fines para la comunicación del ejército de Estados Unidos, y después ya decidieron liberarlo y lanzarlo y hacerlo mundial, y es el que ha permitido pues todo este salto tecnológico que tenemos al día de hoy. Pero el Internet fue de la noche a la mañana. Mire, un día uno no tenía Internet y al otro día ya hasta le llegaban correos electrónicos. Antes el correo era tradicional, ¿sí? Existía, habían buzones de correo como en esas películas que ustedes ven por ahí antiguas, donde la gente escribía las cartas, les ponía unas estampitas, tenía que llevarlas a la oficina de correo para que fuesen enviadas, ya sea dentro del país o fuera del país. Pero eso era lo que había y éramos felices. Bueno, de pronto de la noche a la mañana pues surgió todos los cambios y bienvenido sea, hay que acostumbrarse a eso. Bueno, igual decirles también que en 1949, como sucesor del ENIAC, estuvo el BINAC o el UNIVAC, 1951, y ya por el 52 el IBM 701. Ahora estamos hablando de la prehistoria, años 40, y me pasé un poquito a los 50. No existían los sistemas operativos. No existían, en esa época no existían los sistemas operativos. Por ejemplo, era interesante. El usuario codificaba sus programas a mano y en instrucciones máquinas que ingresaban a la computadora mediante tarjetas perforadas. Ustedes nunca llegaron a conocer las tarjetas perforadas. Yo no las llegué a utilizar, pero sí las conocí muy joven las llegué a conocer. No sabía qué eran. De hecho, las instituciones públicas, qué sé yo, el Poder Judicial, me acuerdo que pagaba con tarjetas perforadas, y entonces la persona se le daba una especie de cheque que era una tarjeta perforada, y a través de eso cobraba ahí su mensualidad. Es increíble. Eh, Obviamente esas tarjetas tenían ahí perforaciones ya que ingresaban en un dispositivo muy similar a una impresora, y ese dispositivo pues entendía que era cada una de las perforaciones. Pero era muy complicado. Entonces no existían los sistemas operativos. En caso de errores en la ejecución de los programas, el usuario tenía que depurarlos examinando el contenido de la memoria y los registros de la computadora. El usuario debía, qué sé yo, codificar su programa a mano y en instrucciones a máquina, y luego ingresarlo en la computadora mediante unos dispositivos que se llamaban conmutadores, o eso que les estoy comentando, que eran las tarjetas perforadas. ¿Okay? Todos los trabajos se realizaban en serie. Se introducía un programa en la computadora, se ejecutaba y se imprimían los resultados. Luego ese proceso tenía que estarse repitiendo con otro programa y así sucesivamente. Era muy tedioso, súper tedioso. Se requería mucho tiempo para preparar y para ejecutar un programa, ya que el programador debía encargarse de todo. El programador tenía que codificar. El programador era realmente un experto en aquellos entonces. Tenía que codificar todo el programa, tenía que introducirlo en la computadora de forma manual y tenía que ejecutarlo. Pues vean que era un proceso bastante tedioso, y pues por supuesto las personas primero tenía que gustarles mucho y trabajaban con las uñas. La verdad es que mis respetos a todas esas gentes, porque ellos la verdad sí trabajaban con las uñas. Bien.
Ya después viene lo que podemos catalogar o encapsular como la primera generación. Esa primera generación oscila entre el 1945 y el 1955 y se caracterizaba por los tubos al vacío. Esa fue como la característica principal que tuvo esa generación. El profesor John Atanasov y su estudiante graduado Clifford Berry, ahí contándoles un poquito la historia, construyeron lo que ahora se conoce como la primera computadora digital funcional en Iowa, en la Universidad de Iowa, y utilizaba 300 tubos al vacío, lo que se llamaban bulbos. 300 tubos al vacío, era lo que se llamaban bulbos. En el Iowa State University fue donde el profesor Atanasov y el estudiante Clifford Berry ya construyeron lo que se conoció como la primera computadora digital funcional. Al mismo tiempo, simultáneamente, okay, son varios escenarios, porque a veces uno se confunde en las líneas de tiempo, entonces yo pues sí me da la tarea como investigar mucho, ponerlo en una misma línea de tiempo. Konrad Zuse en Berlín, voy a ir marcando esto acá para ir haciendo esta cronología aquí. Esto fue en Estados Unidos, en Iowa State University, y Konrad Zuse, al mismo tiempo, en Berlín, construyó lo que se llamó la computadora Z3 a partir de unos dispositivos que llamaban relevadores, no tengo la menor idea de qué eran, pero eso lo hizo en forma simultánea. Vamos a ver, ya para 1944, la máquina Colossus fue construida por un equipo de trabajo en Bletchley Park, en Inglaterra. Entonces, vea, aquí, Estados Unidos, estaban trabajando ahí un grupo de expertos, de ingenieros. En Berlín, en Alemania también, habían otro experto acá trabajando con su solución. Y en Inglaterra también estaban construyendo la Colossus. Entonces, vean qué interesante. Bueno, en Inglaterra sí fue en 1944. La Mark I, vean que estamos desde la perspectiva del usuario, viendo la evolución o la perspectiva histórica, pero desde el punto de vista del usuario. La ENIAC o la Mark I también fue construida por Howard Aiken en Harvard, y la ENIAC por William McLaughlin y su estudiante graduado J. Presper Edgar en la Universidad de Pensilvania. Algunos de estos equipos eran binarias y otras utilizaban bulbos, algunas eran programables, pero todas eran muy primitivas, eso es lo que tenían en común. Y duraban segundos en realizar hasta el cálculo más simple, segundos, hasta el cálculo más sencillo. Después, en esos primeros días, un solo grupo de personas, normalmente estas personas eran ingenieros, diseñaban, voy marcando acá lo que voy conversando, diseñaban, esos expertos normalmente eran ingenieros, diseñaban, construían, programaban, operaban y daban mantenimiento a cada máquina. Toda la programación se hacía exclusivamente en lenguaje de máquina. Toda la programación se hacía exclusivamente en lenguaje de máquina. O peor aún, creando circuitos eléctricos mediante la conexión de miles de cables a tableros de conexión, lo que se llaman los plugboards. ¿Okay? Entonces lo hacían conectando miles de cables a esos plugboards o tableros de conexión para controlar funciones básicas de la máquina. Los lenguajes de programación eran desconocidos. Incluso se desconocía el lenguaje ensamblador, no existía en ese entonces. Los sistemas operativos también no existían, se desconocían. El programador se registraba en una hoja de firmas, entraba al cuarto de máquinas, insertaba su tablero de conexiones, su blockboard, en la computadora e invertía varias horas esperando que ninguno de los 20,000 bulbos se quemara durante la ejecución. Todos los problemas eran cálculos numéricos bastante simples. Qué sé yo, tablas para calcular senos, cosenos, logaritmos. Ya a principios de los 50, de la década del 50, la rutina había mejorado un poco con la introducción de las tarjetas perforadas que les estaba comentando ahora. Y entonces fue posible escribir programas en tarjetas, leerlas de vez en lugar de utilizar esos plugboards.
o estos tableros de conexión. Aparte de eso, el procedimiento era el mismo. O sea, se mejoró un poquitito, pero no crean que era así como que una gran mejora. Estamos en la primera generación. No esperen mucho de esa primera generación. Ok, por acá John Atanasov, una foto ahí de ese ingeniero experto. Nació en el 1903 y en Hamilton, Estados Unidos. Y pues murió en el 95. Sí, vivió bastante, la verdad. ¿Sí? Y vean qué increíble lo que murió. De un accidente cerebrovascular, o sea, un derrame cerebral. Vean ustedes. Bueno, increíble. Tipo tan pensante. Segunda generación. Ya la segunda generación, vamos a decir que fue más o menos en ese periodo de tiempo, entre 1950. Vean que estas generaciones eran como muy rápidas, eran el lapsus de 10 años, 1955, 1965, y fue una generación que se caracterizaba por los transistores y los sistemas de procesamiento por lote. ¿Okay? Transistores y sistemas de procesamiento por lotes. A mediados de la década de los 50 apareció el transistor para generar un cambio radical en las computadoras. ¿Sí? Las computadoras se volvieron bastante confiables como para poder fabricarlas y no solo fabricarlas, como para poder venderlas. Porque antes, imagínense, invertían mucho esfuerzo, mucho dinero en fabricar las computadoras, pero la verdad es que era un hobby bastante caro. Muchas veces eran empresas que estaban ahí dando sus primeros pasos. Siempre los primeros pasos, ser pionero, cuesta, es difícil. ¿Okay? Las computadoras se volvieron bastante, la verdad, bastante confiables. Las computadoras se volvieron bastante confiables como para poder fabricarlas y venderlas. Por primera vez se dio una clara separación entre diseñadores, constructores, operadores, programadores y el personal de mantenimiento, que esa separación antes no existía, era la misma persona. Una persona diseñaba, construía, operaba, programaba y se encargaba del mantenimiento. Y ahí comenzó como a separarse estas máquinas, ahora conocidas como mainframes, que eran esos equipos inmensos, estaban encerradas en cuartos especiales. Imagínense, con super aire acondicionado y grupos de operadores profesionales para manejarlas. Solo las empresas grandes, universidades o agencias gubernamentales importantes podían financiar el costo multimillonario de operar estos equipos. Para reducir el tiempo desperdiciado, se adoptó la solución de un sistema de procesamiento por lotes, que consistía en recolectar una bandeja llena de trabajos en el cuarto de entrada de datos y luego pasarlos a una cinta magnética mediante el uso de una pequeña computadora económica. Se llamó la IBM 1401, que era muy adecuada para leer tarjetas, copiar cintas e imprimir los resultados, pero no era tan buena como para los cálculos numéricos. Para llevar a cabo los cálculos numéricos se utilizaron otras máquinas más costosas como la IBM 7094. Entonces vean que acá abajo también esto que les estoy indicando aparece acá abajo. Vean que aquí está la 1401. Esta es la 1401 que era pues adecuada para eso, para leer las tarjetas, para copiar las cintas y para imprimir los resultados, pero no era tan potente para los cálculos numéricos. Para eso se utilizaba la 7094, que es esta que está por acá, la 7094, sí se utilizaba para los cálculos numéricos. Y por acá tenemos también otra 1401 con, la primera era con el lector de tarjetas y la unidad de cinta, y la segunda ya era para, utilizaba ahí una impresora para imprimir los resultados. ¿Okay? Bastante interesante que está esto, la verdad. Bien, vamos a continuar por acá. Las computadoras grandes de segunda generación se utilizaron principalmente para cálculos científicos y de ingeniería. Qué sé yo, resolver ecuaciones diferenciales, parciales, que surgían a menudo en campos como la física o la ingeniería. En gran parte se programaban en un lenguaje de programación que se llamó o se llamaba Fortran y en ensamblador. Entonces, se programaba en Fortran y en ensamblador. De hecho, el Fortran estuvo en boga por muchísimo, muchísimo tiempo a nivel comercial. De hecho, todavía hay gente, parece mentira, hay gente
en algunas instituciones del gobierno que programan en Fortran y tienen programas, rutinas en ese lenguaje y son inamovibles. Prácticamente son dioses en esas empresas porque nadie más sabe de ese lenguaje de programación, solo ellos. Entonces imagínense en la dependencia terrible. Bien, los sistemas operativos típicos eran el FMS, que se llamaba Fortran Monitor System, el IBSIS, el sistema operativo de IBM, la 7094. ¿Okay? Bueno, ya lo del procesamiento por lote, que ya se los indiqué acá, que era recolectar trabajos y pasarlos a una cinta magnética. ¿Okay? Eso prácticamente lo hacía este equipo, que era la 1401. Bien. Vamos a continuar por acá. Y dice que llegamos a la tercera generación. Y esa tercera generación va en ese intervalo de tiempo entre 1965 y 1980. Vean que la primera y la segunda generación venían en un intervalo de tiempo de 10 años. Ya la tercera generación se extendió un poquito más a 15 años, del 65 al 80. ¿Okay? Ya como que esa evolución ya no fue tan rápida, ya como que demandó más tiempo. ¿Okay? Y entonces, por ahí la característica principal de esta tercera generación fueron los circuitos integrados. ¿Okay? Circuitos integrados y la multiprogramación, conceptos como multiprogramación. La IBM System, voy marcando acá, la IBM System 360 fue la primera línea importante de computadoras en utilizar circuitos integrados, en este caso a pequeña escala, con lo cual se pudo ofrecer una mayor ventaja de precio-rendimiento, ventaja de precio-rendimiento, ¿okay? En comparación con las máquinas de segunda generación, las cuales pues, fueron construidas a partir de transacciones, de transistores individuales. La mayor fortaleza de la idea de una sola familia de computadoras fue al mismo tiempo su mayor debilidad. Porque la intención era que todo el software, incluyendo el sistema operativo, que era el OS 360, funcionara en todos los modelos. Gracias bien este OS 360, porque ese es el padre del DOS de Microsoft y del Windows que, como tal, de Windows que conocemos hoy. Ese es el padre de toda esta familia de Microsoft, el OS 360. Tenía que funcionar en ambos entornos, en los entornos comerciales y en los entornos científicos. Tenía que funcionar en esos entornos. Por encima de todo, tenía que ser eficiente para esos distintos usos. No había forma que IBM o cualquier otra pudiera escribir una pieza de software que cumpliera con todos los requerimientos que estaban ya en conflicto. Entonces, a raíz de eso, el resultado fue un enorme y extraordinario, complejo sistema operativo, tal vez de 2 a 3 órdenes, imagínense, sistema operativo de 2 a 3 órdenes, de magnitud más grande que el que se tenía antes en la segunda generación, que era el Fortran Monitor System. Surgió entonces la técnica de la multiprogramación que permitió particionar la memoria, eso se refiere a la multiprogramación, a la que permite particionar la memoria en varias piezas, con un trabajo distinto en cada partición. Entonces se le da la multiprogramación al particionar la memoria para pues, poder cargar varios trabajos, que es lo que se hace hoy en día, realmente, pero en aquel entonces eso era pionero. Mientras que un trabajo entraba a que se completara o esperaba, perdón, a que se completara una operación de entrada y salida, otro trabajo podía estar utilizando el procesador. Si pudieran contenerse suficientes trabajos en memoria principal, al mismo tiempo el procesador podía estar ocupado casi que al 100%, que es lo que se persigue, y al día de hoy se sigue persiguiendo con los procesadores que no estén subutilizados, sino que utilicen toda su capacidad. ¿Okay? Entonces, ese concepto de multiprogramación, pues, se persigue hoy en día. ¿Okay?
Y para tener varios trabajos en forma segura en la memoria a la vez, pues en ese entonces se requería un hardware especial para proteger cada trabajo y evitar que los otros pudieran ahí meterse y malograrse entre ellos. Vamos a ver, el 360 y los otros sistemas operativos de tercera generación ya ahora estaban equipados con ese hardware que permitía lograr la multiprogramación. El SOS 360 y otros sistemas ya lo permitían. Surgió entonces la técnica del spooling, que el spooling, que significa Simultaneous Peripheral Operation Online, que es la operación periférica simultánea en línea, consistía en esa capacidad de leer trabajos en tarjetas y colocarlos en el disco tan pronto como se llevaran al cuarto de computadoras. Así, pues por ahí yo les pongo, voy a leer trabajos en tarjetas y colocarlos en disco para ser ejecutados. De esta forma, pues cada vez que terminaba un trabajo en ejecución, el sistema operativo podía cargar un nuevo trabajo del disco en la partición que entonces estaba vacío y lo ejecutaba. Vamos a ver cuál era el deseo. El deseo era obtener tiempos de respuesta muy rápidos y los trabajos que estaban siendo procesados eh, vamos a ver, ayudó mucho a allanar ese camino para lograr el tiempo compartido o el time sharing. Sí, ese time sharing se refiere a que cada usuario tenía una terminal en línea. Una variante del time sharing es una variante de la multiprogramación, donde pues cada usuario tenía esa terminal en línea y cada usuario en un sistema a tiempo compartido, qué sé yo, si 20 usuarios estaban conectados y 17 de ellos estaban pensando dar un paseo o tomar un café, el procesador se podía asignar por turnos a los trabajos ahí que tenían que ser atendidos. Surgió este concepto de Multics, que significa Multiplexing Information and Computing Service. Originalmente era un proyecto corporativo liderado por un señor, Fernando Corbató, este que está acá en esta imagen, Fernando Corbató, de Massachusetts Institute Technology, o Instituto Tecnológico de Massachusetts, con la General Electric, perdón, y los laboratorios Bell. De ahí surgió este proyecto de Multics y comenzó en los años 60. Vamos a ver, ahí inició pues en colaboración con la General Electric y los laboratorios Bell, pero ¿qué pasó? Los laboratorios Bell abandonaron el proyecto en el 69, porque la idea de ellos era crear un sistema operativo y lo lograron con Unix. Ellos abandonaron el proyecto para crear el sistema operativo Unix. Va como va todo amarrado. Se desarrolló inicialmente el Unix, inicialmente arrancó con el mainframe, el GE o el General Electric 645, y era un sistema de 36 bits, un bus de 36 bits. Después fue soportado por otra serie de máquinas que se llamaban la Honeywell 6180. De hecho, fue uno de los primeros sistemas operativos de tiempo compartido, ¿sí? Además, también los traducía a instrucciones de alto nivel destinado por el BDOS, que significa Basic Disk Operating System. BDOS, Basic Disk Operating System, que era un traductor de instrucciones en llamadas al BIOS o al Basic Input Output System, o el sistema básico de entrada y salida. ¿Okay? En la década de los 70 se desarrollaron nuevos sistemas operativos como el CP/M, que es el Control Program for Microcomputers. Ok, y fue un sistema operativo desarrollado por Gary Kidder para el microprocesador de la familia de la arquitectura de procesadores de Intel 8080 y los Intel 8085 y Zillow Z80. También este Zillow o el Z80, creo que era el de Motorola, si mal no recuerdo, podía ejecutar directamente el código del 8080, aunque lo normal era que se encargara o se entregara, qué sé yo, un código ya compilado para el microprocesador de la computadora. Se trataba del sistema operativo el CP/M, se trataba del sistema operativo más popular entre las computadoras personales en los años 70, que fue el más popular de los 70, aunque fue modificado para ejecutarse en una IBM PC, ¿sí? El hecho de que IBM eligiera a MS-DOS, ojo, aquí ya arrancó Bill Gates, porque esto significa Microsoft System Disk Operating System,
Y esa ventanita negra que yo les pongo ahí donde hicimos pin y todo, así era, ese era el sistema operativo de DOS antes de los Windows. De hecho, yo arranqué con eso, los Windows no existían. Y ya después evolucionó al Windows 3.1, 3.11, que ya era para trabajo en grupo. De ahí a Windows 95, 90. Yo se los puedo decir de memoria, sin tener que buscar en ningún libro ni en internet, porque yo viví toda esa evolución. Entonces los sé, porque los usé todos. Ok, pero vean qué interesante de dónde arrancó ya, o dónde surgió este concepto de MS DOS. Entonces IBM lo eligió ahí a Bill Gates con su MS-DOS, que por ahí se especula cuando vean esos reportajes, se especula que el MS-DOS no es más que el OS 360 porque Bill Gates lo compró y le cambió el nombre. Eso es especulación, no podría firmarlo en ningún lado. Entonces IBM lo eligió al MS-DOS al fracasar las negociaciones con Digital Research, hizo que el uso del CPM, que era este sistema operativo popular de los años 70, desapareciera. El CPM originalmente significaba, bueno, ya ustedes saben que significaba Control Program Monitor, y en la época la barra inclinada que se utilizaba tenía el significado de diseñado para. Entonces uno podría decir, el Control Program era diseñado para microcomputers o para computadoras personales. ¿Okay? Ahora ya tiene otro significado, pero inicialmente se entendía así. Y el hecho de que años después IBM eligiera para sus PC al MS-DOS supuso su mayor fracaso, por lo que acabó desapareciendo. De hecho, vean que IBM era un monstruo en computadoras, todas las computadoras o los dispositivos que salían al mercado, y en la etiqueta tenía que decir, me acuerdo muy bien, cuando se compraba uno tenía que fijarse que en la etiqueta dijera que era compatible con IBM. Los clones, o sea, estas computadoras que hoy en día uno utiliza, que uno arma y pone su propia tarjeta de video y todo, históricamente se conocían como clones. Por ejemplo, las IBM PC eran máquinas carísimas, solo por llevar ese loguito que decía IBM. Entonces me acuerdo muy bien que uno decía, no, yo no puedo comprar eso. Entonces uno se arriesgaba a armarse un clon o comprarse un clon. Yo decía, eso es bajo su propio riesgo. Y por supuesto siempre me arriesgué. Porque, qué sé yo, si un clon podía costar la quinta parte de lo que costaba una máquina que dijera IBM. Y el clon nada más uno tenía que garantizarse de que todos los componentes fueran compatibles con IBM. Para que ustedes vean esta guerra de precios y cómo se movió a través de la historia y todo nuestras grandes compañías. Bien, vamos a continuar por acá. Ven qué interesante que está esta perspectiva histórica desde el punto de vista del usuario. Y aquí ya estamos llegando a la cuarta generación, a partir de 1980, con las computadoras personales, aproximadamente, a partir de 1980 con las computadoras personales, y en esta cuarta revolución han intervenido muchos estos señores, Ken Thompson, David Ritchie, que son los que hablan de Unix, ahí se los pongo en foto, y este señor, Linus Torvalds y Richard Stallman y Linus Torvalds, ¿a qué le suena Linus? A Linux, y Stallman, que no hace muchos años estuvo en el país. Ellos son pioneros de toda la parte del sistema operativo Linux. Y en esta cuarta generación, que es la generación de las computadoras personales, incluso hasta la que conocemos hoy en día. Alguna gente después habló de una quinta generación con la inteligencia artificial, pero para estos efectos me voy a quedar en esta cuarta generación. La mayoría de los libros llega pues hasta ahí. Con las computadoras personales, la creación de los circuitos LSI, que significa integración a gran escala. En 1996, a ver, o vamos a arrancar más bien diciendo que en la década de los 80, con la creación de esos circuitos integrados a gran escala, que eran chips que contenían miles de transistores en 1 centímetro cuadrado de silicio, para que ustedes se hagan una idea, pues empezó ese auge de las computadoras personales. Se dejó poco a poco de lado, marcando también acá, se dejó poco a poco de lado, denme un segundo, y ya, de lo que era el rendimiento, y se buscó más que el sistema operativo fuera amigable. Ahí surgieron los menús, las interfaces gráficas. Esto, ¿qué hacía? Reducía la rapidez de las aplicaciones
pero se volvían más prácticos, simples para los usuarios, que era al final de cuentas lo que se buscaba. En esa época, pues siguieron utilizándose lenguajes ya existentes, como era Smalltalk, el Smalltalk, la parte de los lenguajes, que, bueno, eso lo vamos a ver en la otra perspectiva que está por ahí. Smalltalk, C, y nacieron otros como C++ y Eiffel dentro del paradigma de la orientación a objetos, Haskell, Miranda en el campo de la programación declarativa. Un avance importante que se estableció a mediados de la década de los 80 fue el desarrollo de las redes, los sistemas operativos en red y los sistemas operativos distribuidos. Eso fue en 1900 o por ahí a mediados de los 80. Dos sistemas operativos eran en ese entonces los que estaban a la cabeza de todo, que era el MS-DOS, y este se estaba montado sobre esta arquitectura, las arquitecturas de Intel basados en 8088. Yo utilicé esas máquinas, las Intel 8088, me acuerdo muy bien. Y después de ahí, el MS-DOS, o el Microsoft Disk Operating System, fue escrito por IBM PC y otras computadoras que utilizaban también el procesador, ese CPU Intel 8088 y los que le sucedieron. Unix también, por ahí, que dominaba en los ordenadores personales con los Motorola, con los 68000. Antes los equipos basados en Unix, esto estaba muy separado. Por ejemplo, el DOS, todo lo que tenía que ver con Bill Gates y posteriormente, o con Microsoft y posteriormente Windows, utilizaban los procesadores Intel, los Intel 8088, los que le sucedían, y lo que estaba montado sobre Unix utilizaba procesadores Motorola. En este caso, nací ahí con los 68, con ese procesador Motorola 68000. Después, pues, se dio el lanzamiento de Macintosh, así se llamaba al inicio, las computadoras Macintosh. Eso fue en enero de 1984, cuando surgió el Mac Operating System y las computadoras de Macintosh. Imagínense, en el 1984, y les voy a dar este dato, el precio fue en aquel entonces 1995, así fue lanzado al mercado, $1995, y después más bien lo subieron a 2495, eso era pero inalcanzable para el común de las personas. Claro, incluía su propio sistema operativo, que era el Mac OS, el Mac Operating System, cuya característica novedosa en aquel entonces era que la GUI, o la Graphic User Interface, o la interfaz gráfica de usuario, que era multitareas y que tenía mouse. Vean ustedes a este señor Jobs cómo entró agresivo al mercado. Entonces, claro, imagínense, las Mac con su propio sistema operativo, con interfaz gráfica, multitarea y con mouse, que eso pues obviamente no existía en los DOS, pues obviamente la gente pagaba cualquier dineral por tener ese juguete, los que podían pagarlo. Provocó diferentes reacciones entre los usuarios acostumbrados a la línea de comandos y algunos tachando el uso del mouse como un juguete. Miren que sí, uno al inicio veía el mouse como un juguete, uno decía, ¿qué es esa vagabundería, esa pérdida de tiempo, tener ese juguetito? Tengo tiempo para eso. Vean qué increíble, qué limitante era el alcance que tenía uno en ese entonces. GNU Linux es el término promovido por la Free Software Foundation, o FSF, su fundador Richard Stallman, y sus patrocinadores para el sistema operativo que incluye esas utilidades de FSF y el núcleo Linux, por ahí 1991 aproximadamente. Vamos a ver, notablemente Debian GNU Linux, usa ese término obviamente en su nombre, a pesar de que Richard Stallman le propuso a otro precursor ahí, a Murdoch, el nombre de Linux en su primer intento. Pero actualmente existe tendencia a usar de manera genérica el nombre del núcleo, o sea, Linux, a cualquiera de sus distribuciones. El BOS, o Bio Operating System, un sistema operativo para PC que fue desarrollado por B Incorporated en 1990, orientado principalmente para promover un alto rendimiento en las aplicaciones multimedia, a pesar de la creencia común fomentada por la inclusión de la interfaz de comando BASH, o intérprete de comandos, en el sistema operativo. El diseño de este sistema operativo no estaba basado en Unix.
Por ahí también, a ver, importante también indicarles, después de este Operating System, el RICTOS, el RICTOS o RIT Operating System también, otro sistema operativo de código abierto. Solaris también, que Solaris sí no es de código, sí es open source, pero este sí creo que es más cerrado, más bien no es open source, es como pagadero. De hecho, Solaris es el sistema operativo tradicional de los equipos basados en Unix, ¿sí? Y luego Windows también, por ahí que todos lo conocemos, creo que no hace falta más mencionar sobre Windows. Bien, y acá un resumen de todo lo que les he comentado, eso se los dejo a ustedes para que ustedes por ahí ya después revisen ese resumen. También está otro resumen más, no, perdón, más bien ese es el resumen de la perspectiva histórica del usuario y aquí vamos a ver lo que es la evolución histórica, pero desde el punto de vista de la perspectiva del sistema, ¿sí? Y lo vamos a ver acá, qué raro está slide, bueno, pues lo veo a ver. Vamos a ver esa perspectiva histórica desde el punto de vista del sistema, desde el punto de vista del sistema, cómo evolucionó. Ya más pensado desde el punto de vista del sistema, pensado más en los sistemas operativos. ¿Okay? Entonces, por aquí en 1965 Multics, en 1970 Unix, recuerden que es Multiplex Information Computer Service, aportó muchas de las ideas que están presentes en Unix hoy en día. En 1970 Unix nació como tal, vean que Multics aportó mucho para Unix. Unix como sistema operativo multiusuario, multitarea, que ha contado con gran aceptación de la industria. Unix a la vez es un sistema operativo, un tipo de sistema y una marca comercial, podríamos decir, de Unix. En 1973 se decide reescribir Unix en C, vean, en C, en lenguaje C. Anteriormente estaba en ensamblador, pero después se decide reescribir en C. 1981, el MS-DOS, versión 1.0, capaz de soportar 16K de memoria RAM, 16K de memoria RAM, es cierto, y discos flexibles de 5.25 pulgadas de 160K. Yo me acuerdo de esos discos de 5 pulgadas, eran plásticos y eran grandes y no les cabía nada, les cabía 160K de almacenamiento, es cierto. Bueno, 1984. Claro, yo no los utilicé ahí cuando salieron, en 1981, no, tampoco, a ver, muchos años después que todavía estaban por ahí. 1984, Apple Macintosh utiliza interfaz gráfica, Steve Jobs copia de Xerox la idea, eso está ahí en el documental, copió la idea de Xerox y utilizar una interfaz gráfica de usuario en las computadoras. 1900, eso fue en el 84, 1900, bueno, por ahí, relevante, 90, en el 85 Windows 1.0, en el 90 Windows 3.1. Para la historia, Windows 1.0 no tuvo mucho auge comercial. El 3.1 sí, este fue el que yo utilicé. Efectivamente pasé, me acuerdo, del DOS al 3.1. En 1991 aparece ahí el núcleo Linux y se contempla GNU Linux. 1992 aparece el beta de Windows NT, New Technology 3.1, primera versión comercial, 1993 Windows NT. ¿Okay? En el 95 se lanza al mercado Windows 95, en el 2000 Windows 2000, por ahí. En el 2001 Windows XP, aparece Mac OS 10 también, su competencia. En el 2007 Windows Vista y el iOS. En el 2008 Android, ya apareció en el 2008, en el 2015 Windows 10. Y por ahí del 2021-22 aparecerá el Windows 11.
Y ahí intermedio, que no lo he puesto, seguramente algunas distribuciones de Linux, como el Ubuntu, Kubuntu, Ubuntu, el Debian, todas estas distribuciones. Y por ahí estoy dejando Red Hat y otros más. ¿Ok? Pero eso es así como que a gran escala. Vamos a ver, y acá está un resumen. Un resumen, aquí una línea de tiempo, empezando por los 70, 80, 90, de 2000 y 2000, pues el avance ha sido sumamente rápido. Ustedes ahí lo revisan en detalle. Vean que aquí viene de la gente de Sun Operating System, Solaris. Por ahí soluciones, yo les dije, Unix es un sistema operativo, Sun es otro. Por ahí anteriormente un comentario que hice me equivoqué. Pero también Solaris basado en Unix y Sun Operating System también de esta gente. Estos ya no son open source, estos sí son cerrados, estos sistemas operativos. ¿Okay? Vamos a ver qué más vemos acá. El Xenix aquí aparece Stallman con sus versiones de Linux y Linux Torvald también. Tannenbaum, de ahí hace algunas contribuciones. Vamos a ver y listo. Ustedes ahí revisan el detalle de todo esto. Aquí hay ya otro más específico. Este sí está más para que revisen con líneas de tiempo. Aquí traspasó los 2000. Por aquí podemos ver Windows y arriba en esta línea de tiempo. Vamos a ver y otras también, otros proyectos. Por aquí apareció el Ubuntu ya en el 2000, ¿qué sería? Entre 2004 y 2005. Ubuntu, por ahí faltó Subuntu, hay un Edubuntu también. Vamos a ver otras distribuciones. Cordeonis, SUSE también es otro sistema, otra distribución de Linux basada en Unix, SUSE. Son, vamos a ver por acá, el Gentoo, Arch Linux, también por ahí conocido CentOS. El Mandriva se deriva del Mandrake, aquí está, lo ven, aquí está Mandrake y Mandrake arrancó, yo me acuerdo, Mandrake me gustaba mucho, la interfaz gráfica está basada en algo que se llama KDE, porque lo que es Ubuntu y estos otros está basado en algo que se llama Gnome, y el Mandrake, me acuerdo muy bien, vean, acá está en la línea de tiempo, déjenme para ubicarlo por acá. Mandrake está más o menos entre el 98 y 99. Me acuerdo una instalación que hice Mandrake que me gustó mucho, pero fue ahí nada más por curiosidad, porque no sabía mucho cómo se utilizaba el entonces lo hice como una especie de hobby en aquel entonces, pero era muy complicado hacer esas instalaciones, no es como hoy en día que es tan sencillo. Era sumamente complicado porque primero vean el año era el 98, Internet apenas estaba dando sus primeros pasos, entonces no encontrabas ayuda de nada, pero ahí fueron experiencias muy, muy lindas. Por ahí se los dejo para que ustedes también lo revisen. Y ya para finalizar, la tercera perspectiva histórica de los sistemas operativos, que es de las aplicaciones. Esta perspectiva histórica desde el punto de vista, recuerden, del usuario, del sistema y ahora de las aplicaciones. Vamos a ver acá lo que tiene que ver y vean que aquí ahora habla de una primera era, más o menos entre el 50 y el 65, de una segunda era entre el 65 y el 72, y en esa primera era se trabajaba con la idea de codificar y corregir, entonces había orientación de archivos por lotes tipo batch, una distribución limitada, bueno, no existía un planteamiento previo, no existía documentación de ningún tipo, existía pocos métodos formales y pocos creyentes también, desarrollo a bases de prueba y error. En 1957, importante ahí, nació el Fortran, como un lenguaje muy, muy conocido, y el COBOL en el 60 también. Sí, son lenguajes que mucha gente todavía hoy en día
ustedes les hablan de ellos y entienden perfectamente. Ya entre el 65 y el 72 está esa segunda era, ya que aquí estamos viéndolo desde el punto de vista de las aplicaciones. De hecho, en la segunda era, que fue entre el 65 y 72, había una mejor interacción hombre-máquina. Qué sé yo, el sistema se buscaba hacer multiprocesos, se buscaba simplificar código, sistemas de multiprogramación y multiusuarios, sistemas de tiempo real, el concepto bases de datos se aborda ya en esta segunda era. Se piensa en software como producto. Bueno, ya les dije que apareció la multiprogramación y sistema multiusuario. El software como producto. Entonces ahí comenzaron a surgir las primeras casas de software, ya casas que comenzaban a crear software, porque antes eso no. Sin embargo, en 1968 se dio lo que se conoció como la crisis del software, en 1968. Y a partir de ahí nace el concepto de ingeniería de software, ¿sí? Qué sé yo, se buscaban procedimientos para desarrollar software y, y en 1972 nace el lenguaje de programación C. Recuerden que la multiprogramación es esa técnica, ahora que les vuelvo a mencionar ese concepto, que permitía que dos o más procesos ocuparan la misma unidad de memoria principal y que fueran ejecutados al mismo tiempo. A eso se refería a la multiprogramación. Y multiusuario, en este caso, es la capacidad de algunos sistemas para ofrecer sus recursos a diversos usuarios conectados a través de terminales. Hay un poquito como para ir profundizando en esos conceptos. Vean que esa crisis del software de 1968 es interesante hablar de esa crisis del software de 1968, porque ¿a qué se debió? Se debió a que hubo, esta gráfica lo explica bien, la crisis del software se debió a que hubo un incremento de la demanda, pero la misma fuerza laboral. Vean qué interesante, un incremento de la demanda, pero la misma fuerza laboral. Se incrementó la complejidad, pero se tenían los mismos métodos. Se incrementaron los desafíos, pero se tenían las mismas herramientas. La crisis del software. Ahí está explicado muy clarito en esta filmena. ¿Sí? La tercera era va de 1972 a 1985 aproximadamente. Y en esta tercera era, pues se dio un nuevo concepto que eran los sistemas distribuidos. En esta tercera era se dio un nuevo concepto que eran los sistemas distribuidos y la complejidad en los sistemas de información pues apareció y surgieron las redes de área local, global y comunicaciones digitales. O sea, aparecieron las que se llaman las redes LAN, WAN, MAN. Se amplió el uso de los microprocesadores también en esta tercera era y se dio la incorporación de la inteligencia en la creación, bueno, de los sistemas operativos y de las arquitecturas de hardware. Vamos a ver, hubo o se amplió también el uso de los microprocesadores, se dio un impacto en el consumo, ya como que se pensó en computadoras personales, pero hardware a bajo costo, y lo de la inteligencia también, que digo que se amplió, ya surgía gente ahí más especializada, ingenieros de software, hubo como esa un poco esa separación, antes era como la misma persona, un ingeniero, pero súper capaz, que era el que hacía todo, ¿no? Comenzó a hacer la separación y ya para esta época de la tercera era, la parte de la inteligencia, ya de los ingenieros de software y de hardware, pues aumentó bastante. Y eso también ayudó a que se comenzaran a construir computadoras personales con hardware de bajo costo. Ya para la cuarta era que está por acá, pues ya eso tuvo
un impacto colectivo en el software, la verdad. En esta cartera aparecen las redes de información, tecnologías orientadas a objetos, aparecen redes neuronales, aparecen los sistemas expertos, aparece, lo voy marcando, el software de inteligencia artificial, la información como valor preponderante dentro de las organizaciones, inclusive en 1997, en 1990 el Java, es el lenguaje de programación. En 1997 la Deep Blue fue en mayo de 1997 y fue la primera computadora que le ganó al campeón de aquel entonces mundial de ajedrez, eh, Kasparov, por ahí para que lo investiguen. Esto se habló durante muchos años de esto, muchísimos años. Lo que pasa es que ya ahora pues ha pasado también mucho tiempo y han evolucionado tanto que ya pues eso quedó en el olvido, pero entonces se seguía hablando muchísimo de eso. La quinta era, como bien aparece acá, del 2000 hasta entonces, se habla de una quinta era desde la perspectiva histórica de las aplicaciones, y en esa quinta era aumenta la presencia ya de la web, como por todos es bien sabido, y la reutilización de información y componentes de software. ¿Okay? Y esto lo que tiene que ver con las perspectivas del usuario, del sistema, de las aplicaciones, y esto lo complementa con esos videos que seguramente ya ustedes vieron y los que tendrán que ver también para que, de acuerdo a esta clasificación es importante porque la perspectiva histórica de la computación es compleja, de las computadoras. Entonces, si uno no hace esta separación, se puede confundir entre, vean que la evolución de los sistemas operativos ha estado intrínsecamente relacionada con lo que es la evolución del hardware, de la arquitectura de la computación. Va ido de la mano, pero no es lo mismo. Entonces también hay que tener cuidado. Entonces me di a la tarea de hacer esta separación porque pues se considera importante. Bien, no sé si tienen alguna duda adicional. Bien, vamos a ver qué es esto de los tipos de los sistemas operativos. Resulta que, resulta que los sistemas operativos han estado en funcionamiento durante muchísimo tiempo. Durante ese tiempo se han desarrollado una variedad extensa de ellos. No todos se conocen ampliamente. Por ahí cuando hablamos de tipos de sistemas operativos podemos hablar de mainframes, que son equipos grandes, de servidores, de multiprocesadores, de computadoras personales, de computadoras de bolsillo, en aquel entonces se llaman Pocket PC, de sistemas operativos integrados, nuevos sensores de tiempo real o de tarjetas inteligentes. Vamos a ir viendo a qué se refiere cada uno de esos tipos. ¿Ok? Bien. Un sistema operativo de mainframe o un macrocomputador es un sistema de computación utilizado en negocios para almacenar bases de datos comerciales, servidores de transacciones y aplicaciones que requieren una alta seguridad y disponibilidad, que normalmente no se encuentra en máquinas de menor escala. El poder de un mainframe provee velocidad, capacidad de computación, permitiéndole desarrollar grandes volúmenes de procesamiento. Por ejemplo, una mainframe puede procesar grandes cantidades de tareas de diferentes tipos y en distintas zonas horarias. Se debe tener en cuenta que la mayoría de las compañías, por ejemplo, compañías grandes utilizan mainframe, el 60%, por ejemplo, compañías de tipo Fortune 1000 utilizan mainframe, y que el 60% o compañías de índole bancaria, y la bolsa y muchos de esos también tienen que utilizar equipos muy robustos de este tipo, donde el 60% de la información disponible en Internet, ese es otro dato importante, el 60% de la información disponible en Internet está almacenada en algún computador tipo mainframe. ¿Sí? Y entonces los sistemas operativos de mainframe, la diferencia con las computadoras personales está en la capacidad de entrada y salida. ¿Sí?
Por ejemplo, un mainframe puede tener 1000 discos y millones de gigabytes de datos. Entonces, muchas veces se usan como servidores web de alto rendimiento para la parte de comercio electrónico, lo que es e-commerce, servidores para transacciones de negocio a negocio, ¿sí? Y sistemas operativos, los sistemas operativos del mainframe están orientados al procesamiento, como les digo, muchos trabajos a la vez, con muchas operaciones de entrada y salida. Y entre los servicios, procesamientos por lotes, transacciones y tiempo compartido, es lo que incluye acá. Entonces son computadores, la verdad, muy robustos, muy robustos, los mainframe. Pero estos sistemas operativos para estos equipos o estos sistemas operativos de mainframe eh, soportar, tienen que soportar pues lo que es procesamiento por lotes, que eso es lo que va a permitir un sistema de procesamiento por lotes, por ejemplo, procesa los trabajos de rutina sin que haya un usuario. ¿Sí? Son scripts que se ejecutan automáticamente. El procesamiento, qué sé yo, un ejemplo, vamos a hablar, como vamos a poner como ejemplo una compañía de seguros que ocupa hacer un procesamiento de reclamaciones. Entonces, el procesamiento de la reclamación en una compañía de seguros o el reporte de ventas de una cadena de tiendas son actividades que se realizan comúnmente en modo de procesamiento por lotes. Los sistemas de procesamiento de transacciones manejan muchísimas o grandes cantidades de pequeñas peticiones. Por ejemplo, a ver, vamos a hacer un ejemplo. Eh, el procesamiento de cheques en un banco o las reservaciones en una aerolínea. Cada unidad de trabajo es pequeña, pero el sistema debe manejar cientos o miles por segundo. Entonces, los sistemas de tiempo compartido, en este caso, permiten que varios usuarios remotos ejecuten trabajos en la computadora al mismo tiempo. Qué sé yo, como consultar una gran base de datos. Son funciones que están pues intrínsecamente relacionadas. A menudo los sistemas operativos de los mainframe realizan todas estas funciones. Un ejemplo, el sistema operativo de mainframe es el OS 390. ¿Sí? Operating System 390, que es un descendiente del OS 360 que vimos ahora en la historia. Sin embargo, los sistemas operativos de mainframe están siendo reemplazados gradualmente por variaciones de Unix como distribuciones de Linux, para que ustedes también se hagan una idea de qué potentes son estas distribuciones de Linux. Entonces, estos con respecto a los sistemas operativos de estos equipos grandes de mainframe. Ahora tenemos los sistemas operativos de servidores, que en el caso de los sistemas operativos de servidores, que es lo que vamos a ver acá, se ejecutan pues en servidores que son computadoras personales, la verdad, muy grandes, estaciones de trabajo o en algunos casos incluso hasta mainframes, y dan servicios a varios usuarios a la vez a través de la red o permiten compartir recursos de hardware, recursos de software. Por ejemplo, los servidores pueden proporcionar servicios de impresión, servicios, puede ser como file servers o servidores de archivo, o pueden ser web servers. Los proveedores de Internet, pues operan muchos equipos servidores para dar soporte a los clientes y a los sitios web. Más bien, los sitios web utilizan servidores para almacenar sitios web, páginas, hacer cargo de peticiones entrantes. Entonces, algunos sistemas operativos de servidores comunes, ahora sí, son Solaris, que es un sistema operativo para servidores, Solaris, el FreeBSD, el Linux y Windows Server. Todos los Windows Server son sistemas operativos de servidores, que ahora nosotros vimos el Windows Server 2019 en el laboratorio 1. Son sistemas operativos de servidores, pero no dejemos de lado Solaris también y distribuciones de Linux también. Acá abajo les pongo algunas distribuciones, algunos servidores de Linux, el CentOS, el Red Hat. El Red Hat Server es buenísimo. Y es increíble, el Red Hat, a pesar de estar basado en Linux, que es open source, y Linux, que su kernel está, o el código está escrito en C, el Red Hat Enterprise es la plataforma corporativa preferida para servidores y centros de datos
y es utilizado ampliamente en plataformas científicas, comerciales y financieras. Y casualmente tienen que pagar, no por el sistema operativo, sino por el soporte que les dan y las compañías pagan. Es súper estable, de lo mejor el Red Hat. Por ahí el CentOS, que es un sistema operativo de código libre basado, pues obviamente en Red Hat Enterprise Linux, con el objetivo de ser 100% compatible. Debian, distribuciones de Debian, que es un sistema operativo de código abierto. Lo he instalado yo Debian, gráficamente no es muy bueno, pero sí es muy funcional. Basado en Linux, con el único objetivo de adherirse estrictamente a Unix. Y Ubuntu, que es el que vamos a ver en este curso, caso estudio. Ubuntu es una distribución de Linux basada en Debian, pero pero que cuenta con el respaldo comercial de una compañía privada. Muy bueno, muy estable el Ubuntu. Vamos a ver, eso es lo que les tengo que decir de los sistemas operativos de servidores. Estamos haciendo la clasificación por tipos. Este es el de servidores. Ahora, uno en esta siguiente filmina, siguiente slide, planteo o traigo aquí a la palestra siempre como esta interrogante que se usa. Ahí ustedes mismos se estarán cuestionando o en algún momento se preguntarán, ¿qué es mejor, tener Linux o Windows para servidores? Y a ver, uno ahí podría contestar primero haciendo estas interrogantes. ¿Qué es exactamente Linux? Linux es un sistema operativo gratuito y de software libre, cuyo código fuente puede ser modificado por cualquier usuario con un núcleo común llamado kernel, basado en Unix, en ese sistema operativo. El verdadero nombre de Linux es GNU Linux y se distribuye a través de la licencia pública General de GNU, que es la General Public Licensing. ¿Qué ventajas tiene? La reducción de costos, la seguridad, buenísimo, la estabilidad, la comunidad de programadores que existen y que colaboran en mejorar las distribuciones de Linux, los entornos gráficos que ofrece, que son también ahora muy buenos. Ahí estoy mencionando algunos distribuciones de servidor de Linux, el Ubuntu Server, que va a ser nuestro caso de estudio, el CentOS, el Red Hat Enterprise Linux, Debian. Pero ¿qué desventajas tiene? Problemas de compatibilidad, ¿cierto? Sobre todo con ambientes Windows. Sin garantía de soporte especializado. Al ser open source, sí existe pues comunidad de programadores, pero no hay la garantía de soporte porque no es propietario. Y es poco amigable con usuarios novatos, definitivamente eso sí. Ahí lo ponen como ventaja, yo no lo vería como tal. Después tenemos, ¿qué es exactamente Windows Server? Es un sistema operativo de Microsoft especializado en la gestión de servidores a la sombra de Linux en cuanto a popularidad. Es un software privado, lo que implica que su código no es público y que las actualizaciones dependen de la empresa que puede o no cobrar. ¿Qué ventajas tiene? Es amigable con el usuario, soporte garantizado por ser propietario. Las actualizaciones son los famosos Service Pack, la recuperación del sistema, fácil de instalar con los drivers y las aplicaciones. Y la exclusividad, ¿qué desventajas tiene? Los costos son muy altos, problemas de seguridad inmensos, la estabilidad del rendimiento y los conocimientos técnicos tan especializados que hay que tener. Y pues hay imagencitas de distribuciones de Windows Server. Entonces por ahí se plantea, tienen pro y tienen contras, uno u otro, a veces es, no sé, más como buenas o malas experiencias que pueda tener cada uno. Pero ahí ya con eso terminamos esa parte de ese tipo de sistemas operativos de servidores. Ahora vamos a ver el de multiprocesadores. Lo primero que uno debería saber ahí, hablar de qué son multiprocesadores. Se denomina multiprocesador a un computador que tiene o que te va a permitir abrir programas con más de un procesador. ¿Sí? Más bien, perdón, va a permitir abrir programas en más de un procesador. De todas formas, hoy en día ya eso no es extraño porque los procesadores vienen con varios cores, son multicore, multinúcleo. Entonces, por software vienen pensados para que sean varios procesadores, aunque el chipset sea uno, internamente hay varios procesadores ahí. Entonces, ahora ya se volvió como común. Pero eso es multiprocesador, el computador que permite abrir programas en más de un CPU o de un procesador.
Y gracias a eso, pues el multiprocesador puede ejecutar simultáneamente varios hilos de ejecución, que son procesos ligeros, pertenecientes a un mismo proceso, o bien procesos diferentes. Cuando hablamos de hilos o procesos ligeros, yo siempre los llevo o las llevo al ejemplo del editor de texto Word, que es tan conocido. Cuando uno abre el editor de texto, hay procesitos ligeros que se están ejecutando, como el corrector ortográfico. Uno podría ver un gran proceso, el editor de texto, el Word, y podría ver como otros procesitos ahí internos, son procesitos ligeros o hilos, el corrector ortográfico, por ejemplo, el autosave que tiene, que está guardando ahí constantemente, es otro hilo que se dispara ahí. ¿Qué más podría pensar uno ahí? Una serie se los dejo ahí también a su análisis cuando utilizan el procesador de texto, que digan qué otros hilos tienen ahí. ¿Okay? Bueno, muy bien, entonces, ¿cuál es la idea? La idea es conectar varios procesadores en un solo sistema, computadoras en paralelo, multicomputadoras, multiprocesadores, todos estos conceptos simples. Las computadoras multiprocesador presentan problemas de diseño que no se encuentran en computadores monoprocesador. ¿Sí? Por ejemplo, esos problemas derivan del hecho de que los programas puedan ejecutarse en forma simultánea y potencialmente puedan interferir entre sí, concretamente en lo que se refiere a lecturas y escrituras de memoria. Siempre es un problema. Cuando vamos al rubro memoria, vamos a ver cómo se afrontan a esos problemas de que hayan varios programas que estén accediendo a la memoria principal en forma simultánea. ¿Sí? Y hay dos arquitecturas pues, que resuelven esos problemas. La forma más común de obtener poder de cómputo es conectar varios procesadores en un solo sistema. Ahora, como le digo, como los chips son multicore, entonces ya esos problemas no son tales. ¿Okay? Entonces, los sistemas actualmente se conocen como computadoras en paralelo, multicomputadoras o multiprocesadores. Y necesitan, pues, obviamente, que los sistemas operativos sean especiales. Pero realmente lo que lo hace especial son las variaciones que puedan tener esos sistemas operativos de servidores para poder permitir todo este trabajo simultáneo. Todas estas características especiales para lograr esa comunicación, esa conectividad, esa consistencia. Como les digo, con la llegada de los chips multicore o multinúcleo para las computadoras personales, pues ya todo esto se ha resuelto. Incluso hasta las computadoras, vemos hoy en día nuestras computadoras portátiles, convencionales, personales, ya logran lo que tienen estos multicore, estos chips multicore, y entonces logran, como son multiprocesadores, eh, es probable que con esos varios núcleos y que a futuro vaya a aumentar más también, haga que el trabajo sea más sencillo. Bien, y ya como para ir finalizando, ya estamos aquí terminando esto, vamos a hablar de las computadoras personales, de sistemas operativos de computadoras personales también. ¿Okay? Vamos a ver multiprogramación con los sistemas operativos modernos, procesamiento de texto, hojas de cálculo. Hay varios sabores, Linux, Windows, Mac. ¿Sí? Y también en cuanto a computadoras personales, en cuanto a computadoras personales, un segundo acá, perdón. La verdad es que todos los sistemas operativos modernos soportan la multiprogramación, que normalmente se inicia con docenas de programas cuando se arranca el sistema operativo, muchos programas cuando arranca el sistema operativo. Y el trabajo de estos sistemas operativos es proporcionar un buen soporte. eh, Vamos a ver, para el procesamiento que se esté ejecutando en forma simultánea. Las computadoras, tipos de sistemas operativos de computadoras de bolsillo, esas son las que se conocían, o su término genérico son las handheld. Ustedes no los conocieron, los PDA, que son los Personal Digital Assistant, eran estos aparatitos que aparecen acá abajo. En aquel entonces fueron todo un boom. El que tenía un PDA de esto, pues obviamente
tenía toda la, es como tener ahora un smartphone fino, que andaba con un PDA, de hecho tenían un lapicito como lo que tienen algunos smartphones, y con pantallas táctiles y uno pues ahí, bueno, vea, como este ejemplo acá. Era todo un suceso en aquel entonces, los handhelds, los PDA, que los Personal Digital Assistant, eran computadoras de bolsillo, son los precursores, por supuesto, ¿verdad? Libretas de, que más que todo se utilizaba para eso, para tener libretas de direcciones electrónicas y blog de notas donde uno escribiera apuntes. Y ahora todo eso lo puede hacer desde su smartphone, increíble. De hecho, son los antecesores de los smartphones. Estaban estos sistemas operativos, por ejemplo, había una casa comercial que era Palm, que tenía su propio sistema operativo, que era el Palm OS, y también estaba la competencia, que era Symbian, que tenía también el Symbian Operating System. De hecho, Symbian también inclusive apareció en algunos teléfonos, no tanto smartphone, pero sí teléfonos que tenían sus sistemas operativos, por ahí, bro. Creo que los Nokia estaban basados en Symbian por mucho tiempo. No me crean mucho, hay que investigarlo, pero alguno de esos tenían Symbian. Sistemas operativos integrados o embebidos, que llaman. Sistemas operativos integrados. A ver, dispositivos que no se consideran como computadoras. Lo que hay un concepto aquí con sistemas operativos embebidos, tiene que ver con el firmware, un concepto que se llama el firmware. Y el firmware, ¿qué es el firmware? El firmware es ese software que viene empotrado, por ejemplo, ¿cómo saben ustedes cuando ustedes conectan un mouse y cómo la computadora entiende que eso es un mouse? Porque el mouse en sí, en su integrado ahí, tendrá un chipcito con algo que se llama el firmware, que es ese software empotrado que le da identidad, que le dice, esto es un mouse, ¿sí? Y así al USB drive o la llave USB, se la conecta, la computadora la reconoce como llave porque tiene un firmware, un software empotrado que le dice, esto es una llave, y así sucesivamente. ¿Ok? Pero estos son dispositivos que no se consideran como computadoras, y es cierto, ya les acabo de dar ejemplo, el mouse, la llave USB, inclusive, bueno, vean, inclusive el router, ¿sí? El router ahí, este es más viejito, yo tuve uno como este azul, no se llamaban router, en aquel entonces se llamaba, ahí se me olvidó, pero no se les decía router. Los sistemas integrados o embebidos, que también se conocen como incrustados o como veo, operan en computadoras que controlan dispositivos que normalmente no se consideran como computadoras, ¿sí? Ya que no aceptan software instalado porque está importado, está en el firmware, está en un circuitillo ahí, en el dispositivo, entonces es imposible modificarlo, ese, ese firmware, ese software especializado. Y que, qué sé yo, pensemos también en las pantallas de TV, pensemos en los dispositivos de DVD que existían en los smartphones hoy en día también, en algunos hornos de microondas y ya más todos estos dispositivos pensados en IoT o IoT, Internet de las Cosas, ¿sí? Todos entran, o todos esos entran acá en este tipo de sistemas operativos llamados embebidos integrados o firmware. ¿Sí? De nodos sensores, de nodos sensores, pues vamos a ver, esos son como pequeñas computadoras, qué sé yo, las redes de pequeños nodos sensores se están implementando para varios fines. Estos nodos son pequeñas computadoras que se comunican entre sí con una estación base mediante el uso de comunicación inalámbrica. ¿Ok? Son computadoras pequeñas con rayos integrados alimentados con baterías, tienen energía limitada y deben trabajar durante largos periodos de tiempo. Y la red tiene que ser pues muy robusta como para tolerar fallas. Cada nodo sensor es una computadora, una pequeña computadora, tiene su propio procesador, su propia memoria RAM o de solo lectura. Ejecutan un sistema operativo pequeño pero real, por lo general para manejar eventos.
Y el sistema operativo tiene que ser pequeño y simple, debido a que los nodos tienen poca RAM. ¿Sí? Vamos a ver, ¿qué más les puedo decir de los nodos sensores? Hay un sistema operativo pensado para eso que se llama el TinyOS, o Tiny Operating System, y es muy conocido en los nodos sensores, que son dispositivos como estos que se ven en las imágenes ahí. Los mismos router podría pensarlo uno, que es como un tipo de nodo sensor, aunque ven que el router también entraría como integrado. Hay un hilo muy pequeño que puede separar uno de otro. Sistemas en tiempo real, ya estamos finalizando. Este es el último, sistemas en tiempo real, que vamos a ver, el tiempo es el punto clave aquí. El tiempo es el punto clave. Estos sistemas se caracterizan por tener el tiempo como parámetro clave. Por ejemplo, sistemas de control de procesos industriales, por poner un ejemplo. Las computadoras en tiempo real tienen que recolectar datos acerca del proceso de producción y utilizarlos para controlar las máquinas en la fábrica. A menudo hay tiempos de entrega estrictos que se deben de cumplir. Por ejemplo, si un auto se desplaza sobre una línea de ensamblaje, debe llevarse a cabo ciertas acciones en determinados instantes. Si un robot soldador realiza su trabajo de soldadura antes o después de tiempo, el auto pues se arruina. Y si la acción debe ocurrir sin excepción en cierto tiempo o dentro de un rango, tenemos un sistema de tiempo real duro. Muchos de estos sistemas se encuentran en el control de procesos industriales, en la aeronáutica, en la milicia o en áreas de aplicación similares. Estos sistemas pues deben proveer garantía absoluta de que cierta acción ocurrirá en el instante determinado. ¿Okay? Y listo, ya, esto estructura lo que ustedes tienen que investigar en los sistemas operativos y el resto de este tema 1 que tiene que ver con introducción a los sistemas operativos, se los dejo en el otro video que se va a habilitar a las 20 horas, que va a ser de forma asincrónica. Bien, no sé si tienen alguna duda adicional con respecto a esta temática. Si no tienen ninguna duda adicional y si tienen alguna, pues me pueden contactar. Y de mi parte es todo. Que la pasen bien